Buenos días a todos. Hoy nos encontramos con Diego Mauricio Jiménez. Él es consultor en estrategia digital, tiene más de 20 años de experiencia en diferentes temas de innovación digital. Ha trabajado para la alcaldía de Medellín, ha sido consultor también en empresas como Pricewaterhouse y ahorita vamos a hablar de inteligencia artificial. Vamos a hablar de los riesgos, estrategias, preocupaciones y qué está pasando con la inteligencia artificial hoy en las organizaciones. Él ahorita está dedicado a hacer consultoría específica en estrategia para involucrar la inteligencia artificial y no quedarnos atrás, digamos, en esta carrera. Muchísimas gracias por estar aquí. Quería preguntarte, ¿cuáles hoy en día son los principales desafíos que están enfrentando las compañías con la inteligencia artificial? Yo siento que es muy similar a la época, no sé, de los 90, cuando llega el Internet por primera vez, o al año 2000, cuando hablamos ya de robótica, automatización, y estamos como en una nueva era. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos? Si es similar o realmente la inteligencia artificial es algo que nunca habíamos visto como civilización y va a ser un cambio más radical. Bueno, antes que nada, hola Juliana, muchas gracias por la invitación. Y contestando a tu pregunta, sí, o sea, creo que la analogía que tú tomas es muy ajustada. Estamos viviendo lo que vimos justamente en el inicio del Internet a final de la década de los 90, de principio del 2000, y es una tecnología que está avanzando demasiado rápido. Entonces creo que los principales riesgos que tienen o desafíos que tenemos actualmente es que es una tecnología que está avanzando muy rápidamente, donde los tiempos para adaptarse, o sea, los tiempos que tenemos las personas para adaptarnos a este tipo de tecnologías son mucho más lentos que el ritmo que estas tecnologías avanzan. Entonces, las empresas en este momento están sufriendo como un reto de queremos estar en la tecnología, no nos queremos estancar, queremos estar a la vanguardia, pero como apenas todos estamos aprendiendo, incluso en otras partes del mundo donde creeríamos que están más avanzados también están en un nivel muy incipiente. Entonces, es encontrar los casos de uso más adecuados que tengan el mayor potencial en las compañías o en la parte productiva, está siendo el principal reto. Y obviamente otros retos es que personas empiezan a utilizarlo de forma más informal, más personal, y esto puede tener una diferencia con los objetivos de la compañía. Entonces, veo esos dos grandes retos. Uno es entender cuáles son las aplicaciones más adecuadas que tienen mayor impacto en las organizaciones. Encontrarlo no es fácil, porque hay muchas herramientas, hay muchas metodologías, hay muchas, están saliendo muchos avances, y poder ver cuáles son como las más adecuadas en los casos de uso es difícil. Y al mismo tiempo también cómo conciliar el que las personas lo empiecen a utilizar de forma informal en su día a día y que estén desconectadas de los procesos de las compañías. Entonces son dos grandes retos que yo estoy viendo ahí en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial en organizaciones. Bueno, vayámonos un poco por la implementación de la inteligencia artificial como empresa. Ese reto de yo saber que estoy haciéndolo adecuadamente, que estoy analizando mis procesos adecuadamente. Ahí, en ese punto, ¿por qué lo ves como un riesgo? ¿Tú crees que las empresas están tomando decisiones a la ligera, implementar por implementar, o no tienen el conocimiento adecuado para hacerlo solas? ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes ahí en esa parte? Incluso creo que los factores de riesgo van en ambos extremos, ¿cierto? El primero que tú tocas, que es quiero estar en esta ola de inteligencia artificial, quiero estar a la vanguardia y empezar a implementar sin ningún orden, sin ninguna estrategia, sin ningún norte claro. Y también hay otras que se quedan paralizadas por ese sobreanálisis, es decir, ¿esto para qué? Si funciona, tengo temor, veo estos riesgos, entonces se quedan paralizadas. O sea, ambas cosas son igual de riesgosas y contraproducentes para las compañías. Obviamente, el objetivo es estar en el medio de esos dos, ¿cierto? Poder implementar rápidamente, pero con un norte,
y no quedarse paralizado pensando cuál sería la mejor opción. Entonces, la mejor forma de poder enfocarse es revisar los procesos. O sea, no es tanto enfocarse en los juguetes, en las herramientas, en la tecnología, y tampoco quedarse en la parte filosófica de mirar todo esto de una forma muy compleja, muy profunda, sino es un intermedio entre ambas visiones y poder determinar cuáles son los procesos que son más susceptibles a ser optimizados por la inteligencia artificial y empezar con pequeños pilotos. O sea, empezar pequeño, pero constante. ¿Cierto? No hacer apuestas enormes inicialmente, sino hacer pequeñas pruebas, pequeños pilotos, pequeños experimentos dentro de la organización, controlados, y a partir de cómo se va viendo los resultados, ir escalando de forma iterativa. Esa sería como la mejor alternativa, un poco muy parecido a cómo funcionan las startups o las compañías pequeñas de tecnología que van iterando rápidamente. Son pequeños pasos, pero de forma muy rápida. Entonces, es no quedarse paralizado, pero tampoco saltar al vacío intentando aplicar inteligencia artificial sin ningún conocimiento de eso, cómo afecta a la compañía. Entonces, encontrar ese medio es el reto, pero ese reto se puede superar por medio de testeos y experimentos pequeños al interior de la compañía controlados y empezar a iterar a partir de ahí. Sí, es muy como, sí, metodologías ágiles para la Así implementación. es, exactamente. Mira que estoy de acuerdo con lo que dices de no tomar el riesgo. Yo he visto muchas empresas que para cualquier implementación se quedan en el sobreanálisis y va un año en el que tienen números y consultor allí, diagnóstico allá y siguen pasando los meses, los días y pues el diagnóstico que hicieron hace un año ya no sirve para el mundo de hoy. Entonces es el riesgo altísimo de quedarse estancados sin tomar la decisión de es hora de implementar inteligencias artificiales. O si estas compañías que piensan, esto no es un tema de nosotros, no nos aplica, realmente también creo que es un riesgo porque todos vamos a estar montados en la inteligencia artificial de alguna forma u otra. Todos tenemos, digamos, ese potencial de mejorar nuestros procesos, nuestra productividad y la eficiencia usando inteligencia artificial. Así que realmente es algo que, sí, como decíamos, es como no tener internet. ¿Qué empresa hoy no tiene internet? Así es. Bueno, entonces, Y hay, vale. disculpa, Juli, complementando de algo, creo que entre los dos riesgos es más riesgoso quedarse paralizado analizando que montarse. Si bien puede ser caótico al principio montarse en algo no tan estructurado, sin tanto norte, al menos eso te da un montón de aprendizajes, de por dónde no ir, por dónde ir, y esas lecciones son muy valiosas para hacer la iteración. Entonces, es más importante montarse, aunque sea de una forma un poco más desorganizada, que quedarse paralizado o pensar que eso no es conmigo. O sea, ese es el riesgo mayor, más catastrófico que pueden tener las organizaciones. Hoy. Ujú. ¿Cuáles son esos procesos en las áreas que tú ves se van a impactar más con la inteligencia artificial? Pensemos como en los procesos, ya sea productivos o en los procesos de soporte como talento humano, el área jurídica, el área comercial. ¿Dónde se ve hoy que se están viendo o se verán próximamente más impactadas? ¿Cuáles áreas? Digamos que para eso hay que hacer como una distinción inicialmente. O sea, la inteligencia artificial es algo que se ha venido implementando en los últimos años, sobre todo en la última década, y la inteligencia artificial se seguirá implementando de esa forma, sobre todo para procesos internos, ¿cierto? De análisis de datos, de pronósticos, etcétera. Esta nueva oleada que llamamos inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Que ya nos permite, o sea, la inteligencia artificial ya no solamente sirve para hacer clasificaciones, hacer pronósticos sobre datos, sino que los genera en forma de texto, de voz, de imágenes, o sea, por eso lo llamamos multimodal. Entonces, bajo esta nueva premisa de esta nueva oleada de inteligencia artificial que ya interactúa, ya tiene la capacidad de hablar con nosotros en nuestro mismo lenguaje, va a impactar todas las áreas de la compañía. Y ahí también hay que hacer otra distinción.
por un lado están las aplicaciones externas de cada cliente, o sea, de mi interacción con el usuario, y Y front office, aplicaciones exactamente de carácter interno, para que me ayudan a optimizar procesos al interior, pero que el cliente final, o sea, mi cliente no tiene conocimiento de ellos, o sea, es transparente para ellos. Entonces, haciendo esa distinción, eh, inicialmente, desde el punto de vista interno, procesos como que tú decías, el área de gestión humana, hacer el reclutamiento de personas. Pues por lo general, la búsqueda de talento es un proceso dispendioso de mirar muchas hojas de vida, perfiles, y lo que te puede ayudar la inteligencia artificial es hacer un barrido, un filtrado mucho más rápido y eficiente de toda esa cantidad de personas, de ese mar de perfiles, aunque ahí también hay un riesgo de sesgo de la inteligencia artificial, entonces hay que tomarse con precaución. O sea, no tanto en áreas específicas como, por ejemplo, podemos decir gestión humana o la parte financiera o legal, sino que lo que veo es que va a impactar más al interior es en procesos transversales. Por ejemplo, reuniones donde yo necesite poder consolidar información, resumirla, agruparla para poder tener mejores notas de reuniones y que me permitan accionar o sea, las conclusiones de esa reunión. Entonces, vamos a ver, pues ya lo estamos viendo, las personas lo están utilizando para poder hacer transcripción de reuniones, que me permitan saber cuáles son los próximos pasos, cuáles son los puntos más importantes de esa reunión, etcétera. Entonces, ese es un punto transversal. Lo otro, para hacer presentaciones. Nosotros tenemos que, y mira que el hilo conductor de ambas, de las reuniones y las presentaciones es la información. Es como yo adquiero información, cómo la sintetizo, cómo la organizo, y la presentación es la parte de cómo la visualizo. O sea, cómo hago para mostrar la información de la mejor forma, cómo hago para ese análisis que hice lo pueda transmitir a otras personas. Entonces, estamos viendo que la inteligencia artificial es muy útil también para comunicar información. Entonces, tanto para reuniones, presentaciones, informes, va a servir muchísimo y esas son aplicaciones a nivel interno que son transversales. O sea, el área de gestión humana, el área contable, financiera, legal, de negocios, todos tienen reuniones, todos tienen presentaciones y esos son casos transversales que aplican a cualquier área de la compañía. Entonces, esos son como los principales impactos que vemos en el corto plazo en las organizaciones. Y ya de cara al exterior, porque ya es más mi interacción con el cliente, la parte del soporte a los clientes es un área que se ha impactado muchísimo. Ya con los nuevos modelos de lenguaje natural, también de voz, lo que puedo hacer es que puedo automatizar interacciones con mis usuarios, ¿cierto? Puedo hacer que se filtre, donde, por ejemplo, muchas preguntas, muchas inquietudes, muchos comentarios que tienen las personas, pues mis clientes, los puede abordar la inteligencia artificial porque son requerimientos sencillos o requerimientos repetitivos que ya está muy estandarizado. Y ya eso nos permite que ya los requerimientos que impliquen mayor complejidad, que impliquen ya una interacción humana, sean mucho más pocos y que eso me reduzca la cantidad de trabajo y de tiempo que tengo que emplear para poder atender a mi público. Obviamente, son aplicaciones que están tomando más tiempo, pero tomando más tiempo es que ya se estarán adoptando masivamente en los próximos meses, y es porque las compañías son y con justa razón, muy temerosas de que un mal uso de la inteligencia artificial, un mal desempeño de la inteligencia artificial dañe mi relación con el cliente, que haya una interacción que genere alguna fricción, que genere algún malentendido. Entonces, es algo que las compañías están muy cautelosas, pero que los próximos meses, como a la medida que vayan avanzando los modelos, ya los modelos van a ser mucho más confiables, mucho más fiables, y eso va a hacer que el soporte, atención al cliente y la parte comercial de atención a usuarios sea ya susceptible de automatización por la inteligencia artificial. Me causa mucha gracia que digas los próximos meses, porque es ya, o sea, Así noviembre. es. Es verdad. Es que mira que parece
parece como si hubieran pasado años, pero si lo vemos, ChatGPT fue lanzado el 30 de noviembre de 2022. O sea, apenas este 30 de noviembre va a ser 2 años y pareciera como si hubiera salido hace una década. Y también vimos los primeros modelos de generación de imágenes, de voz, que eran absolutamente, pues llamarlo arcaicos, limitados, muy poco confiables. Y ya estamos viendo, o sea, la diferencia en tan solo 2 años, Sí. cómo ha sido. Y hay otra cosa, no lo pensemos de forma lineal. O sea, los próximos 2 años no vamos a tener el mismo avance que tuvimos los últimos dos. Va a ser muchísimo más porque ya todas estas herramientas nos han permitido una diversidad de capacidades y que eso nos permite al mismo tiempo poder avanzar muchísimo más rápido que los 2 años anteriores. Entonces, los avances que vamos a tener en los próximos 2 años van a ser exponencialmente mayores que los avances que vimos en los últimos dos. Y los avances que vimos en los últimos 2 años ya fueron pues, absolutamente increíbles. O sea, la diferencia entre el ChatGPT que salió hace 2 años y la que tenemos actualmente es completa. En un par de años vamos a hacer este tipo de conversaciones, pero no vamos a estar ahí sentados. Es Van a verdad. estar nuestros, Claro. yo no sé cómo se llamen, clones digitales. Sí, sí, van a haber asistentes digitales, asistentes basados en inteligencia artificial que van a representarnos en labores. Y esos agentes de inteligencia artificial van a poder hacer labores en nuestro nombre, van a poder ya tomar acciones. Digamos que en este momento la inteligencia artificial nos devuelve información. Entonces, si yo veo un ChatGPT o algún otro generador de text, de imágenes, Dalí, Midjourney, cualquier otro, nosotros le damos una instrucción y nos devuelve una información, ya sea en forma de voz, de texto, de imágenes. Ya lo que sigue, y se espera que ya, cuando digo los próximos meses, antes de terminar este año, tengamos la primera generación de agentes de inteligencia artificial. Es decir, ya son inteligencias artificiales que no solamente nos dan información, sino que toman decisiones y ejecutan tareas a partir de esa información. Es decir, yo ya puedo tener el próximo año un agente de inteligencia artificial que me compre etiquetas para ir a un lugar. Yo le digo, bueno, tengo un viaje de tal fecha a tal fecha, entonces consígueme los tiquetes. Entonces él va a ir, va a buscar, va a conseguir la información, va a determinar cuál es la mejor opción. Después de determinar la mejor opción, hace la compra, porque le da acceso a mis credenciales para hacer la compra y ya me da el tiquete. O sea, ya vamos a Wow. ver ese tipo de acciones el próximo año. Entonces, y Sí, así mira con que muchas otras cosas. me acabo de imaginar claramente yo, no sé si la palabra programar sea, programar mi propio agente con mis valores, mis creencias, mis condiciones, lo que me gusta, lo que no me gusta, el historial de mis viajes, y él tenga toda esa información y tome la decisión, incluso de pronto más rápido y más adecuado que lo que yo podría hacer. Así es. Sí, incluso ya lo que estamos viendo es que tú puedes entrenar tu propia inteligencia artificial con tu información, con información propia, con esas diferencias que te hacen único en cuanto a cómo abordarías una pregunta, cómo abordarías un texto, un correo Sí. electrónico. Entonces, ya estamos viendo que cada vez la inteligencia artificial se está más customizando, se está más acoplando a las individualidades de las personas y obviamente de las compañías. Pensemos en el siguiente riesgo, en el otro riesgo que ya está pasando, no es tanto el futuro, no a nivel compañía, sino más a nivel ético y ya está pasando en las organizaciones, que es lo que nos decías de que las personas están usando estos modelos de inteligencia artificial generativa sin consentimiento de la empresa, por fuera de las políticas de la empresa. Cuéntanos, háblanos un poco más de ese riesgo. Las empresas están sufriendo este riesgo porque no les importa o porque la gente lo está haciendo a las escondidas. ¿Qué está pasando ahí? Claro, o sea, hay varias cosas. La primera es que las estadísticas muestran de forma irrefutable que la adopción a nivel individual, o sea, a nivel de personas, es muchísimo más grande que la adopción a nivel de empresas. Estamos hablando que puede ser del orden de 5 o 10 veces más el número de personas que está adoptando herramientas de inteligencia artificial comparado con el número de empresas.
Entonces, ahí hay una brecha grande. Y lo segundo es que la inteligencia artificial no es infalible. La inteligencia artificial generativa, sobre todo de texto, tiene alucinaciones. O sea, son información que no es fáctica, no es real, no es verídica, no obedece a un hecho real. Entonces, si tú estás utilizando, por un lado, la inteligencia artificial para hacer tu trabajo de forma individual, en donde la compañía no tiene conocimiento de que tú lo estás haciendo, porque por lo general son, pues como tú decías, un poco lo utilizo a las escondidas. ¿Por qué? Porque nadie quiere, o sea, un trabajo que se demoraba 2 días y que la inteligencia artificial se lo reduce a media jornada, va a decir, no, pues por un lado, eso quiere decir que, pues el temor de que sea reemplazado o el temor de que le carguen más trabajo, pues las personas Sí, sí, sí. deciden no decir las cosas. Y si eso lo combinamos con el hecho de que las personas utilicen los resultados de la inteligencia artificial sin ningún tipo de verificación, doble chequeo, análisis, sino que lo utilizamos tal cual viene, pues vamos a tener el riesgo de estar replicando información que no es correcta, que no es precisa y que puede tener perjuicios, ¿cierto? Incluso ya han habido casos en otras partes del mundo donde se han utilizado este tipo de inteligencias artificiales para hacer modelos de negocios o comunicaciones donde esos modelos no han dado información correcta o adecuada y han generado pérdidas tanto económicas como reputacionales. Entonces, Wow. ese es un riesgo grande. Sí, yo he tenido varias discusiones con ChatGPT y en el que dice, ay, sí, tienes razón, así no era. Así es. O corrijo lo que te había dicho antes. Y aunque realmente sí es muy impresionante, por ejemplo, ya tiene la información de quién soy yo, qué hago, etcétera, que es miedoso, pero también útil, porque no tengo que empezar un chat desde cero, él ya sabe que hemos hablado y etcétera. ¿Qué le recomiendas a las compañías? ¿Qué tienen que hacer las compañías para poder controlar esta utilización oculta de la inteligencia artificial? Sí, o sea, lo primero es aceptar que esto llegó para quedarse y que esto va a transformar la forma en que hacemos las cosas de manera radical. Porque estamos viviendo también un periodo de negación, donde las compañías o muchas personas están diciendo, bueno, esto es una ola más de tecnología que luego desaparecerá y es algo como que es transitorio, pasajero, pero realmente por el nivel de resultados, de inversiones que se están dando alrededor del mundo en inteligencia artificial, esto apenas estamos arrancando. O sea, esto tiene la capacidad de ser muchísimo más disruptivo que lo que fue Internet para los negocios. Y pues sí, creo que todos estamos de acuerdo en que Internet cambia la forma de cómo hacer negocios. O sea, el solo hecho de poder tener equipos ya remotos era algo impensado hace 20 años. O sea, todos los equipos, todas las empresas tenían que tener su personal en la misma parte para poder trabajar. Y ahora vemos compañías que trabajan de forma remota, hay una persona hay personas en diferentes partes del mundo, diferentes países, y también el hecho de que también podamos cooperar de una forma mucho más fácil, rápida, eso es producto de Internet. Entonces lo que estamos viendo ahora con inteligencia artificial es que va a haber una disrupción adicional con esto. Y entonces lo primero es, las empresas tienen que tener la capacidad de saber que esto llegó para quedarse, que es importante, no estar en la negación. Luego de eso es darle la importancia que tiene. Ya a entender eso es darle la importancia es hacer programas de aprendizaje a sus empleados de este tipo de herramientas, para que sepan manejar, que sepan que realmente es una prioridad para la compañía. Y finalmente es formalizar procesos. ¿Qué pasa? Y ahí yo creo que es el punto más importante. En este momento ya las compañías de una forma u otra ya están empleando inteligencia artificial, porque si sus empleados, si sus colaboradores están utilizando inteligencia artificial para hacer procesos de la compañía, ya eso está impactando los procesos de la organización. Entonces, el riesgo ahí es que no haya una formalización, ¿cierto? Que los empleados estén utilizando la inteligencia artificial
al escondido o no con tanta transparencia, que sea para unas cositas y que no se tenga la visión global. Entonces, todo esto tiene que llevar a que las organizaciones tienen que formalizar el uso de la inteligencia artificial en sus procesos. O sea, poder revisar cuáles son sus flujos de trabajo y decirle a los empleados, o sea, llevarlos, capacitarlos, incentivarlos para que utilicen la inteligencia artificial, pero de forma controlada y de pleno conocimiento, de forma transparente para la organización. Porque lo contrario, lo que va a pasar es que la inteligencia artificial va a ser utilizada de formas muy diferentes por diferentes tipos de personas y eso va a ser un poco caótico. Imagínate la responsabilidad, así como decías, de que las personas usen información que no es verídica, que es inexacta, para tomar decisiones para la organización. Si yo me equivoco en mi vida personal, no hay problema, pero estoy tomando decisiones por la organización que confía en mí y me contrató a mí y yo le estoy pasando la responsabilidad a ChatGPT, por ejemplo. Ahorita mencionabas algo muy interesante que creo que es uno de los temas que más se habla y es el mayor temor, es el desplazamiento de las personas, que ahora la inteligencia artificial nos va a reemplazar. ¿Qué tan real es? Porque hemos visto desde la máquina de vapor que eso es lo que está pasando. Siempre llega una máquina, un robot a reemplazar a un ser humano. Pero qué tan real es con la inteligencia artificial, qué tan rápido va a suceder y cómo nos tenemos que preparar, porque esto ya no es un tema de la empresa, porque la empresa me importa a mí, esto ya es un tema social, es como de responsabilidad social, de civilización, de sociedad. ¿Qué va a pasar con esto que se habla? Ahí me hace recordar una frase que escuché en algún panel justamente de este tema, y es que alguien decía, las personas no tienen temor a perder su trabajo, tienen temor a perder su ingreso. Porque si justamente o sea, todo este tipo de herramientas nos ayudan a mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Creo que en su momento, cuando llegaron tecnologías como la lavadora, la aspiradora, o sea, nadie se preocupó porque, no, la lavadora me reemplazó en mi labor manual de lavar la ropa. No, o sea, mejoró la calidad de vida. O sea, el miedo no fue ese, el miedo no fue que te desplazara en tu labor actual. El miedo es, yo me voy a quedar sin ingreso. Entonces, ahí es donde se están testeando eh, conceptos como la renta básica universal, que seguramente va a ser algo crucial en los próximos años. Y ya volviendo a tu pregunta del reemplazo, sí, o sea, es una realidad, o sea, van a haber roles que se reemplacen, posiblemente hayan otros roles que surjan, pero esta tecnología tiene una particularidad con respecto al resto de tecnologías, y es que esta tecnología va directamente a competir con nosotros en nuestra labor cognitiva, que era siempre lo que nos ha diferenciado del resto de cosas hasta ahora. Y a diferencia de una lavadora, a diferencia no sé, de una máquina industrial o un computador, pues, o cualquier otro tipo de tecnología, ninguna de esas tecnologías tiene la capacidad de tomar decisiones por cuenta propia. La inteligencia artificial sí va a tener la capacidad de tomar decisiones por cuenta propia y eso cambia todo. Entonces, eso va a ser en fases. En esta primera fase, que puede durar unos años, eh, se estima más o menos unos 5 o 10 años, la inteligencia artificial lo que va, o sea, las personas que van a ser reemplazadas o los trabajos que van a ser relegados van a ser producto de personas que sí sepan utilizar la inteligencia artificial, o sea, que son personas u organizaciones que sepan interactuar muy bien con la inteligencia artificial. O sea, a ti no te va a reemplazar en los próximos meses o algunos años, no te va a reemplazar una inteligencia artificial sola. O sea, te va a reemplazar una persona que le saque el máximo provecho a la inteligencia artificial y pueda hacer las labores que tú haces de forma más rápida, más eficiente, o que incluso pueda hacer muchas más labores de las que tú haces actualmente. Entonces, ahí está la alerta, no es ir en contra de la inteligencia artificial, sino es unirse, saber cómo funciona, cuáles son sus fundamentales,
cómo me puede ayudar a ser más productivo y utilizarla. Entonces, una persona la reemplaza, otra persona que trabaje en conjunto con la inteligencia artificial de forma colaborativa y eficiente. Y también eso pasa por las organizaciones. O sea, la mayor disrupción que se van a ver en los próximos 5 años no van a ser empresas que hagan cosas absolutamente maravillosas, nuevas, que nadie ha pensado, sino van a ser empresas que hagan lo mismo que hacen las empresas actuales, las tradicionales, el status quo actual, pero que lo haga a una fracción del tiempo, con una fracción de personas, de una forma más costo eficiente. Porque producto de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver organizaciones mucho más versátiles, organizaciones que no van a tener el mismo número de empleados, van a tener menos, pero van a ser mucho más eficientes. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, si van a ser organizaciones que van a tener muchas más personas, eso quiere decir que va a ser a costa de que va a haber más desempleo, pues las personas van a salir de las organizaciones. Pero vamos hacia un mundo donde van a haber, o sea, ahora hay muchas más personas que organizaciones. Ya vamos a ir a un mundo donde van a haber casi que tantas organizaciones como personas, porque van a haber organizaciones, van a haber empresas de una persona, donde va a ser la persona con varias inteligencias artificiales trabajando para una labor específica. Entonces, vamos a ir ya hacia un mundo más de atomización de las organizaciones, no tanto organizaciones grandes con muchas personas, sino más pequeñas, más ágiles, con menos personas, pero de un mayor número de empresas. Esto es un poco lo que se estima. Interesante, porque yo lo veía también como que estas grandes monopolios, no sé si la palabra sea correcta, como Google, van a empezar a hacer Uh todo. -huh, Y no empresas claro. pequeñas o individuales, pero tiene sentido también. Sí, pero Mm, digamos que ambas cosas son reales, lo que tú dices es ok. real. O sea, a nivel por ejemplo, de modelos fundacionales de inteligencia artificial, de tecnología, que, o sea, muy avanzada. O sea, van a haber muy pocas empresas, ¿cierto? Van a ser tipo oligopolios, ¿cierto? Ahora en inteligencia artificial lo estamos viviendo. O sea, las empresas que tienen la capacidad de entrenar estos modelos superpotentes, robustos, se requieren una cantidad de recursos enorme, enorme. O sea, estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares para entrenar sus algoritmos, la capacidad de cómputo, etcétera. A ese nivel van a haber muy pocas empresas. O sea, vamos a ver, no más de 5 o 10 empresas se cuentan con los dedos de la mano. Pero a partir de ahí se genera otra capa de negocio, que son las aplicaciones a cliente final. ¿Cierto? Tú tienes, por ejemplo, un modelo como ChatGPT, pero un modelo como ChatGPT le puede ayudar a una empresa en la parte de asesoría contable, o asesoría tributaria, o asesoría legal, o para la parte creativa. O sea, todo eso es un sinnúmero de aplicaciones y ahí es donde está la capa que van a haber muchísimas empresas trabajando en soluciones muy de nicho. O sea, las grandes empresas que son muy universales, ¿cierto? O sea, que tienen, por ejemplo, como Google, que tiene buscador de Internet, pero también tiene mensajería instantánea, también tiene correo, también tiene nube. O sea, esas empresas que abarcan muchísimos campos van a seguir y van a ser cada vez más un oligopolio, muy pocos. Pero a partir de ahí se generan muchas soluciones donde van a haber compañías muy de nicho que van a hacer lo que te decía, una cantidad enorme de compañías mucho más pequeñas. Ok, entendido. Sí, como implementadores al usuario final. Exactamente, exactamente. O sea, es como tú tienes compañías de vehículos, porque son los que construyen los vehículos. Hay pocas, pero compañías que utilicen los vehículos de formas diferentes, hay muchísimas, ¿cierto? Compañías de transporte hay un montón, compañías por ejemplo, o sea, los Uber, los Didis, o también no solamente para transporte de personas, sino para transporte de carga. Entonces, todo eso es lo que se va a atomizar mucho más, pero las compañías que hacen los carros son pocas. Entonces, eso se va a exacerbar y se va a incrementar considerablemente con la inteligencia artificial en muchos otros campos. Mira, aquí hay un ejemplo que me gusta mucho y está hablando ya cambiando como al cambio social. Es un libro que se llama Trabajos de mierda, literal.
y Ujú. en inglés es bullshit jobs. Y ellos dicen que con la tecnología que teníamos al año 2000, sin inteligencia artificial al año 2000, nuestra jornada laboral, seguramente más en países del primer mundo, la jornada laboral podría ser de 20 horas a la semana, porque ya podríamos hacer todo lo que se puede. Pero como estamos acostumbrados a las 40 horas, 36 horas en algunos países, pues en vez como de reducir esa jornada, lo que nos inventamos es más trabajos, más rellenos, más cosas que hacer, en vez de volvernos más eficientes y realmente mejorar la calidad de vida, porque el burnout y el exceso de trabajo no es algo que nos estamos inventando o es que somos la generación de cristal, sino que es una realidad que está afectando a las personas y a la salud mental de las personas en muchas partes del mundo. En estos días veía un artículo de una niña en la India que murió muy joven debido como al estrés de su trabajo. Entonces también yo creo que es hora de alguna forma, y no sé quién sería el responsable de eso, las mismas compañías individualmente entender que ya no se trata de presionar al sistema para que tenga más cosas y haga cosas más rápido, sino al contrario, como de agilizarlo, que sea más lean, que sobresaturarlo, por decirlo así. Así lo Claro, visualizo, así lo veo. de acuerdo. Aquí es donde hay otro punto donde la inteligencia artificial cambia todo. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste. O sea, la tecnología actual nos ha permitido ser mucho más eficientes y ágiles en nuestros procesos. Y consciente o inconscientemente lo que hemos hecho es burocratizar, volver procesos más complejos para que haya más puntos de la cadena y haya más personas. Pues yo creo que todos lo hemos vivido en nuestra vida diaria, ¿cierto? Trámites que tomarían un minuto, tomarían una hora, algo muy rápido, toma mucho más tiempo porque hay que ir por un conjunto de aprobaciones, de reuniones, de cosas que son innecesarias, pero las tenemos en nuestro día a día y digamos que todo el aparato productivo está basado en los procesos administrativos actuales. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Sí, ya lo que vamos a ver es que van a haber inteligencias artificiales que naveguen por toda esa complejidad de procesos. Ya no tenemos una restricción como lo tenemos los humanos. Los humanos tenemos restricciones de tiempo, pues porque pues, o sea, somos seres que necesitamos tiempo para nosotros, para nuestras necesidades, pues para la parte mental. También tenemos un número limitado de personas, pues somos 8.000 millones de personas en el mundo, pues la población económicamente activa es mucho menos. En cambio, las inteligencias artificiales, pues, obviamente también tienen sus límites físicos, porque todo tiene límites físicos, pero el límite físico de la inteligencia artificial está muchísimo más lejos que el de los humanos. O sea, si tenemos 5.000 millones de personas que podemos trabajar, estar en edad económicamente activa, pues podemos tener miles de millones de inteligencias artificiales. Entonces, al comparar la necesidad la cantidad de horas de trabajo que se necesitan versus la cantidad de inteligencias artificiales que hay disponibles para hacer las actividades, lo que vamos a ver es que el tiempo va a tender a cero. Entonces, no tiene sentido sobrecargar más trabajo, porque las inteligencias artificiales van a tener un límite mucho más arriba y van a poder hacer cualquier tipo de labores. Entonces, por mucho más que nos inventemos de procesos, las inteligencias artificiales van a ser tantas que van a reducir el tiempo a cero. Entonces, o sea, o va a ser un límite que tiende a cero. Entonces, lo que vemos es que ya eso nos va a permitir concentrarnos en labores mucho más intelectualmente estimulantes, o sea, más del ser. Por ejemplo, siempre se ha dicho, no, es que ya los modelos que generan imágenes van a reemplazar a los artistas. Pues no lo van a representar, no lo van a reemplazar, perdón, porque siempre vamos a querer tener una obra de arte, algo artístico donde haya un humano detrás, porque realmente el valor está en que sea hecho por un humano, sin importar Total. que la inteligencia artificial lo pueda replicar de la mejor forma en ultra rápido en muy poco tiempo. Entonces, pero esto lo que sí nos lleva es a que los trabajos más funcionales, más tediosos, más repetitivos, o sea, que aportan menos valor, sean absolutamente hechos por inteligencia artificial y que nos permitan a los seres humanos ir a labores y trabajos más estimulantes intelectualmente.
Mira, sí, vamos a tener más tiempo para el ocio, que no creo que tenga absolutamente nada negativo. Es el ser humano, dejar de ser menos máquina, menos operativos y realmente volver a lo humano. Pero ahí me siento como en una contradicción poco filosófica, porque si ya vamos a estar más en contacto con un robot, ya vamos a tener más ese uno a uno con el robot más que con las personas, también esa conexión humana se va a empezar a perder. Entonces, realmente, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer ahí para no volvernos totalmente, digamos, desconectados de la esencia de la conexión humana? Y también implementar estas tecnologías. ¿Cuál es ese balance? Y las empresas, cómo también lo van a hacer, porque la conexión empática, compasiva entre las personas es fundamental para nuestro bienestar mental y para cómo nos sentimos. Entonces también hay un reto con las personas dentro de las organizaciones y yo creo que con nosotros mismos también una responsabilidad de mantener esas conexiones. Claro, y justamente o sea, eso va a pasar y precisamente el tiempo que se nos reduce en hacer labores repetitivas, más funcionales, operativas, lo vamos a poder emplear más en generar esa empatía, esa conexión con otros seres humanos. Y eso lo podemos ver en un ejemplo súper claro, el tema médico. Ya se ha visto, o sea, con pruebas evidentes, hay papers de las principales universidades del mundo donde demuestra que algoritmos de reconocimiento de imágenes de basados en inteligencia artificial, o sea, en aprendizaje de máquina, han sido mucho más precisos en determinar posibles casos de cáncer, incluso mucho antes de que los médicos lo puedan percibir. O sea, 5 años antes de que una persona pueda desarrollar cáncer, ya con las imágenes y con todo el historial que han aprendido estas máquinas, ya pueden determinar con mucho más grave certeza que los médicos que una persona puede desarrollar cáncer, donde tener un diagnóstico de cáncer a tiempo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Este tipo de tecnologías van a ser mucho más ágiles que los médicos, por ejemplo, en detectar cáncer. Eso no quiere decir que a la hora de tú recibir la noticia que tienes cáncer te la dé una máquina. O sea, porque Ujú. ahí, o sea, ahí esa es una labor exclusivamente del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano empatiza con otro ser humano. O sea, el yo recibir esa noticia o ese acompañamiento o ese tratamiento acompañado de personas hace toda la diferencia. O sea, la inteligencia artificial va a estar ahí detrás de ese médico, guiándolo, apoyándolo, potencializando sus capacidades para que pueda generar mejores diagnósticos de forma más rápida, más eficientes, poder tener un seguimiento mucho más preciso y mucho más continuo, intenso que necesitan los pacientes. Pero al final, la cara que va a ir hacia al paciente, el que le va a dar las noticias, el que lo va a acompañar, el que le va a explicar los diagnósticos, va a seguir siendo un humano. O sea, ahí las máquinas no van a, no es la mejor forma de hacerlo. Entonces, eso, o sea, los médicos actualmente gastan mucho tiempo también en burocracia, ¿cierto? Pues quien ha ido a un médico y el médico se la pasa todo el tiempo escribiendo en el computador. El médico debería estar más enfocado en mirarlo a los ojos a uno, escucharlo, hablarle a uno y menos en el computador escribiendo la historia médica. Ahí es donde una inteligencia artificial perfectamente puede transcribir toda la conversación y sacar toda la información que necesita el médico de una forma organizada. Y mientras, para darle al médico el tiempo para que lo escuche uno mejor. Entonces, ahí es donde entra un círculo virtuoso donde las personas realmente nos vamos a poder enfocar más en esas actividades que requieran más empatía, más toque humano, sí, la parte más sensible de los seres humanos, para que ya lo otro lo pueda hacer una inteligencia artificial y nos quede más tiempo para eso. Entonces, este ejemplo de la medicina me parece perfecto porque es una clara muestra donde un humano interactúa con la inteligencia artificial para potencializar su trabajo, pero ya ese toque humano se extiende mucho más porque el médico va a tener, en este caso, más tiempo de poder interactuar con el paciente, porque ya la inteligencia artificial lo va a descargar de muchas labores administrativas, técnicas, que le impiden estar más con el paciente. Sí, sí, también me imagino otro,
Otros roles, por ejemplo, los profesores. Los profesores tienen muchas cosas manuales para hacer, que la calificación, y ahorita van a tener más tiempo para dedicarse a su investigación, a la educación, y que todo eso manual administrativo se lo haga la inteligencia artificial. A los consultores también nos pasa, a los coaches, que tenemos que tomar notas, mantener registros, etcétera, y la inteligencia artificial nos puede ayudar, digamos, a eso manual operativo, mientras nosotros realmente nos dedicamos a lo esencial de la práctica. Disculpa, Julia, y es que, claro, el rol de los humanos va a ser más de coaching, o sea, incluso la labor de profesores, porque, o sea, ya con estos nuevos modelos, ya te puede, o sea, un modelo me puede dar la respuesta inmediatamente, me puede explicar cómo saber por la respuesta, me puede explicar el procedimiento, o sea, entonces ahí la labor del profesor es más de acompañamiento, más de coaching, más de guía, más de, de, Mentor. de, de, sí, de mentor, de guiar a esa persona en su labor educativa de aprendizaje y el resto de cosas más funcionales de poder, donde consigo el conocimiento, de buscar, de resolver inquietudes, de iterar mis formas de aprendizaje, lo puede hacer la máquina, pero ese punto humano va a ser fundamental porque al final las actividades humanas tienen mucho de emocionalidad. O sea, yo aprendo porque, o sea, quiero conocer algo, es algo muy emocional, y esa parte la seguirá haciendo el humano ahora con mucha mayor intensidad, porque esas otras labores más funcionales del proceso las van a hacer las inteligencias artificiales. Entonces, digamos que yo creo que llegamos como a una nueva era en el que tenemos que educarnos definitivamente en inteligencia artificial, absolutamente todos. Así como todos aprendimos a entender el Internet y a trabajar con él, todos vamos a llegar al momento en el que tenemos que entender cómo funciona la inteligencia artificial. Absolutamente todos, desde la persona en el servicio al cliente como el CEO de la empresa, pero también paralelamente el desarrollo de habilidades blandas para no desconectarnos de esa esencia humana, de ese ser. Si antes era importante los temas de coaching, de ser, de desarrollo personal, ahora aún más llegan como a la mesa para quedarse. Y si pudieras, digamos, de esas habilidades blandas de nuestros líderes, ¿cuáles son y crees que son esas habilidades que deben quedarse o desarrollarse ya que estamos llegando a una nueva era? Es algo nuevo. Este es un punto crítico y clave. O sea, primero, lo principal en este momento es conocer los fundamentales de lo que está pasando y mirar cómo las principales herramientas funcionan. Eh, con respecto a lo que decías de las habilidades, la principal habilidad que cualquier persona debe de tener en este momento es la habilidad de aprender a aprender, ¿cierto? Lo que llamamos la metacognición. ¿Por qué? Porque todo este tipo de tecnologías, no solamente inteligencia artificial, sino otros tipos de tecnologías, lo que están haciendo es que nos encontremos ante escenarios cambiantes de forma mucho más rápida. Anteriormente el mundo cambiaba mucho más lento y nos da la oportunidad de adaptarnos, tanto así que pues, nuestros abuelos y de ahí para atrás, pues el cambio era tan lento que estudiaban algo o se capacitaban empíricamente en algo y pueden hacer esa actividad hasta la jubilación, hasta el final de sus días, porque Ujú. realmente lo cambiaba. O sea, ahora cada vez estamos viendo nuevos trabajos, nuevas habilidades y lo que tal vez estamos haciendo en este momento, en 5 años estamos haciendo otra cosa completamente diferente y en 10 años otra cosa completamente diferente y en 15 años otra cosa completamente diferente. Entonces, la mayor habilidad que debemos tener es la capacidad de desaprender y aprender, o sea, de recablear nuestro cerebro, de reconfigurarlo rápidamente, de adaptarnos, de aprender fácilmente. Entonces, es enfocarnos en cómo aprendo, entender, aprender a cómo aprender de forma rápida y versátil cualquier otro tipo de conocimiento que tengamos que hacer. O sea, esa es la habilidad de este siglo. Total, es como, como abrir el horizonte. Ah, es que siempre lo hicimos así, siempre sí, eso ya no existe, ya no es excusa.
es aprender a ser innovadores, innovar en nuestra mente. Sí, o sea, el que no tenga la capacidad de adaptarse o sea, va a perecer en la parte de negocios, ¿cierto? Y el famoso meme, pues, o el esquema que siempre muestran de ya no es el pez grande el que se come el pequeño, sino el rápido al lento, ¿cierto? Que ya vamos a competir no en términos de tamaños, vamos a competir en términos de velocidad de ejecución y de adaptación. De innovación tecnológica e innovación mental. Eh, Exactamente. Y otra cosa que se me ha olvidado mencionar era que realmente los retos actuales y en los próximos años no van a ser tecnológicos. O sea, antes la tecnología está avanzando a un ritmo sin precedentes y ya tiene un norte muy claro. Realmente los retos más grandes van a ser en el área de las humanidades, de la ética, o sea, más lo que llamamos habilidades blandas. Y es por eso que si las personas entienden cómo funcionan este tipo de tecnologías, unas herramientas que las puedan aprender, que tienen que dedicar ahora es en cultivar sus habilidades blandas, ¿cierto? En cómo interactúo con las personas, en cómo trabajo en equipo, cómo trabajo de forma deslocalizada, con un equipo multidisciplinario. Pues ya lo estamos viviendo, pero esto se va a intensificar cada vez más en los próximos años. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, en nuestro país, que hasta hace muy poco no estamos acostumbrados a trabajar con diferentes culturas, pues no hay diferencia de otros países, por ejemplo, como Estados Unidos, Europa, que son como unas torres de Babel donde hay culturas de todo el mundo, con diferentes conocimientos, campos de expertise. O sea, nosotros hemos sido una cultura más ensimismada, más encerrada, pues no teníamos el acceso a que vinieran tantas personas, pues por razones políticos, sociales, económicas, pero ahora también ya estamos en ese mundo. Entonces, nos tenemos que adaptar a trabajar con personal de diferentes culturas, con diferentes backgrounds, que están en diferentes partes del mundo, en proyectos que cambian rápidamente y eso es como el mayor reto que tenemos actualmente. Sí, desarrollar ese global mindset, el Así es. pensamiento global, que es bien interesante porque la cultura, las diferencias culturales a veces se rayan como malos entendidos. Ah, esa persona tan antipática o esa persona. Y el ejemplo que yo pongo mucho es en la India. Cuando ellos se están poniendo cuidado, ellos hacen así. Entonces tú estás hablando y te dicen, pero ¿por qué no? ¿Cómo así que no? Porque ellos tienen la Sí, costumbre. Entonces tú entras a decir, venga, pero ¿por qué me está diciendo que no? Y el señor, no, no te estoy diciendo que no, te estoy diciendo que sí. Son pequeñas diferencias culturales que realmente es una nueva habilidad que tenemos que desarrollar como individuos, porque también es como eliminar ese sesgo y esas limitaciones de pensamiento que tenemos en culturas como en Colombia, somos todos tan homogéneos. Entonces, abrirnos al mundo cuesta, pero es importante. Ya así creo que es. llevamos una hora hablando. Sí. Quisieras de pronto concluir, dar como tus últimas sugerencias a las empresas, a las personas que nos están escuchando, los líderes que nos están escuchando en este momento, en qué se tienen que enfocar, qué es el primer paso que tienen que tomar para que no se abrumen y no se estresen, no se angustien y no, como hablábamos al inicio, no se paralicen en esta nueva competencia en la inteligencia artificial. Sí, no, o sea, creo que el gran mensaje acá para que, pues, que quede es que esto no es una tecnología más, esto no es una moda de negocios más. O sea, si realmente se logra establecer el objetivo de estas grandes compañías de inteligencia artificial, que es llegar a lo que llaman inteligencia artificial general, es decir, una inteligencia artificial que sea mejor que cualquier ser humano en cualquier cosa, que pues, según expertos estamos a unos pocos años de lograrlo, y se logra ese objetivo, esa inteligencia artificial puede ser la última invención del ser humano. O sea, o sea, al menos la última invención exclusiva del ser humano. Van a venir muchas más invenciones, ¿cierto? Curas contra enfermedades, nuevos transportes, etcétera. Pero ya van a ser tecnologías que muy posiblemente sean producto
de la simbiosis, la interacción entre humanos e inteligencia artificial. Pero esta será nuestra última mención, solo exclusivamente los seres humanos. Incluso, si ustedes ven esta semana, los dos premios Nobel más importantes, bueno, de los más importantes, el de física y el de química, fueron otorgados a investigadores en el campo de la inteligencia artificial con aplicaciones en la física y la química. Entonces, ya estamos viendo que ese es el principio. Entonces, lo primero que les quiero decir es salir de la etapa de la negación. O sea, la negación es esto, esto es un boom, esto es algo, esto es una moda, esto se va a decantar. No, esto va antes a acelerarse mucho más en los próximos años. Lo segundo es darle la importancia que eso conlleva, porque esto va a hacer que personas, que pequeñas organizaciones que hasta ahora están muy en un nicho, tenían un poco alcance, puedan tener un alcance enorme, entonces ya cualquiera puede ser casi que mi competencia. Entonces, prestenle atención, adáptense, conozcan los fundamentales, creo que es la principal, o sea, para yo poder saber cómo es la mejor aplicación a este tipo de tecnologías, es saber cómo funcionan, por qué funcionan de esa forma, o sea, cómo se estructura, o sea, conozcan lo que llaman los primeros principios, o sea, entiendan los fundamentales y luego de conocer los fundamentales, miren sus organizaciones, sus procesos y hagan el match entre cómo funciona esta tecnología y cuáles son las necesidades que tengo en la organización y formalicen el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que todos van a utilizar, o sea, por mucho más que se restrinja, no se, que se tengan limitaciones en el acceso a la inteligencia artificial en las organizaciones, son cosas que las personas van a utilizar. Entonces, formalicen el uso de la inteligencia artificial y, sobre todo, empiecen a testear, a prototipar casos de uso al interior para poderlos escalar rápidamente. Entonces, para resumir, tres cosas es la aceptación de la inteligencia artificial, por ende, conocer sus fundamentos básicos, sus principios, cómo funciona en la parte más fundamental. Segundo es, conozcan su organización y qué procesos son los más adecuados para ese tipo de tecnologías, donde puede la inteligencia artificial tener las mayores ganancias. Y tercero, prototipen y testen rápido esos casos de uso de las organizaciones. Empiecen pequeño, e iteren rápidamente y vayan transformando como la metodología ágil que mencionamos anteriormente. Son como los tres grandes pasos que yo veo que en mi trabajo con organizaciones en Europa y en el Medio Oriente, que estoy trabajando en este momento, es lo que se está haciendo. Y es como la ventaja en este momento, ya con esto termino, es que la adopción tecnológica ya está democratizada. Por ejemplo, hoy sale el iPhone 20 en Silicon Valley, ya mañana lo tenemos en el país. O sea, ya hay personas mañana con el iPhone 20 igual que en Silicon Valley. Eso mismo está pasando con la inteligencia artificial. Estas mismas conversaciones que estamos teniendo acá las están teniendo en Europa, en Estados Unidos, en Asia, las mismas conversaciones. O sea, no es que estén teniendo una conversación extraterrestre Más que ni siquiera avanzada. nosotros conozcamos, mucho más avanzada, no. En este momento, las organizaciones en esos países también están diciendo, wow, ¿cómo implementamos inteligencia artificial en estos procesos? Entonces, estamos a la par en la adopción digital y hay que aprovechar que se democratizó esto para estar a la vanguardia. Súper, me encanta sobre todo el mensaje anterior de que ya pasó la última generación en que todos los avances de la tecnología iban a ser solo de humanos. Eso me pareció como, como de ciencia ficción total. Y muy contenta realmente de poder ser testigo de este momento. Siempre pienso en que me quiero congelar y mirar qué va a pasar en 1000 años, pero siento que ya no necesito tanto eso, ya estoy viviendo qué va a pasar. Claro, de hecho, el Nobel de Química que ganó este año, Demis Hassabis, que es el cofundador de DeepMind, una de las empresas uno de los laboratorios de inteligencia artificial más poderosos del mundo, ganó el premio Nobel de Química precisamente por el desarrollo de una inteligencia artificial que se llama AlphaFold, que esta inteligencia artificial logró poder hacer la réplica de todas las posibles combinaciones
de proteínas que existen. O sea, esta es una inteligencia artificial que puede configurar proteínas de todas las formas posibles que hayan. Y eso es una Wow, inteligencia artificial y eso lo que va a permitir es unos avances en la medicina que apenas vamos a ver en los próximos años. O sea, los alcances son, o sea, los que uno se imagine. Y esa es una inteligencia artificial que puede combinar las proteínas de cualquier forma. Y por eso se ganó el premio Nobel. Y el premio Nobel se lo ganó fue por el desarrollo de una inteligencia artificial. Entonces, por eso ya lo estamos viendo. O sea, esto no es ficción, o sea, esto ya es una realidad. Y los siguientes años, o sea, la frontera del conocimiento, de los nuevos productos, de las nuevas herramientas, van a ser producto de una interacción humano-inteligencia artificial. increíble. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Le pido por favor a las personas que si tienen preguntas para Diego, las dejen acá en el chat, en los comentarios y nosotros las contestaremos. También los invito a que visiten la página de insideupcoaching.com para que vean un poco más sobre nosotros, conozcan nuestros servicios y cómo podemos ayudarlos a la implementación de la inteligencia artificial, como la parte humana que necesita el acompañamiento para que esto sea exitoso en las compañías. No podemos implementar, innovar, si no empezamos con la innovación mental y el cambio cultural y en las personas. Así que muchísimas gracias por este espacio y espero verlos pronto por aquí. Muchas gracias, digo Mauricio. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación.